Buenas noches, hermanos, ¿cómo estamos? Qué bueno. Muy bien, pues los niños vamos a pasar al salón de aquel lado. Van a tener ahí su tiempo de administración. Muy bien. ¿Sí recuerdan en qué serie estamos? La serie de Hechos. Esta noche en Hechos. Y nos quedamos en Hechos 4:23 al 31. Voy a leer ese fragmento y oramos, ¿vale? Dice así: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron con denuedo la palabra de Dios. Vamos a orar. Gracias, Padre, por esta noche, Señor. Gracias por que nos das este tiempo, Señor, que en libertad podemos venir como hermanos, Señor, a adorarte, a alabar tu santo nombre, Señor, y poder escuchar tu palabra. Señor, que lo que hoy vaya a compartirles a mis hermanos sea tu palabra fielmente hablada. Señor, úsame para bendecir a mis hermanos y a mis hermanos, Señor, que traigan un corazón receptivo, Señor, para que lo que tú les quieras hablar, Señor, caiga en buena tierra y produzca mucho fruto, Señor. Gracias te damos por esta noche, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Bueno, vamos a dar un poquito de contexto de en dónde nos quedamos. Bueno, yéndonos semanas más atrás, estuvimos leyendo que los apóstoles Pedro y Juan fueron al templo, pues como era costumbre. Ellos eran judíos y era la costumbre ir al templo. Pero un día en particular, que fueron al templo, había fuera del templo un hombre cojo de nacimiento. En el original, pues la palabra que se traduce como cojo no es como la que usamos nosotros hoy en día. Cojo hoy en día lo entendemos pues como alguien que anda rengueando, ¿no? Sin embargo, en ese contexto no está hablando de alguien así, está hablando de alguien que se puede traducir también como lisiado, paralítico, alguien que no podía caminar. Eso es bien importante. Muy bien, entonces ellos se acercaron al templo y este hombre se acercó a ellos para pedirles dinero. Muy bien. Bueno, este era un hombre, como tantos hoy en día hay en medio de nosotros, en medio de nuestra sociedad actual, pues también pasa lo mismo. Era un hombre que iba a pedir dinero, como tenía más de 40 años, que se acercaba al templo, pedía dinero y veía si había alguien que quería pues hacer misericordia con él, ¿no? Quería que pues le dieran un pequeño apoyo. Sin embargo, no era como los días anteriores, no era como los 40 años que había estado haciendo eso, sino que ese día se encontró con Pedro y con Juan. Y él pues no sabía que ese día iba a ser bastante diferente, que ese día su vida iba a cambiar de una forma radical. Muy bien. Este hombre se acerca a estos hombres, les pide unas monedas. Sin embargo, estos hombres, a diferencia de muchos otros que pues pasaban en el templo día tras día, pues veía mucha gente pasar y caminando, pues a lo mejor unos le daban monedas, otros pues
pues no, le daban la vuelta incluso. Pero estos hombres no le dieron dinero. Estos hombres le dijo Pedro, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. Pedro no le iba a dar dinero, pero lo que tenía le daba. Y eso es bien importante, porque ¿qué era lo que tenían estos hombres? Pedro, eran hombres llenos del Espíritu Santo. O sea, podían haberle dado dinero, podían haberle dado otra cosa, sin embargo, pues eso, ¿cuánto le iba a durar? Sin embargo, de lo que estaban llenos, de eso le dieron a este hombre, y eso es lo importante aquí. Y luego continúa, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Esto está en Hechos 3:6. Aquí el paralítico fue sanado y se levantó. Estos hombres no tenían dinero, pero lo que tenían le dieron, y esto es algo que pues nos debe de poner a pensar a nosotros. Bueno, nosotros, a diferencia de ellos, pues ¿cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? El Espíritu Santo que estaba en ellos también está en nosotros. Ahora bien, ¿de qué tenemos nosotros? Ellos de lo que tenían le dieron, nosotros ¿qué tenemos? Nos llenamos o atesoramos en nuestro corazón cosas que el mundo nos ofrece, en toda la basura del mundo la atesoramos, y eso es lo que tenemos. ¿O qué es lo que podemos ofrecer? ¿Qué es lo que manifiesta nuestra vida con respecto a esto? O se nos hace más fácil, pues quizá darle unas monedas, y ahí te ves, y pues yo, pues por dentro, pues fueron quizá unas monedas que me sobraban por ahí. Sin embargo, ellos no hicieron eso, ellos no dieron lo que les sobraba, sino de lo que ellos tenían. Algo muy importante aquí es que el estar lleno del Espíritu Santo no es, o la llenura del Espíritu Santo no es como mucha gente lo entiende o lo enseña. No es un líquido, el Espíritu Santo no es un líquido que se vierte en una vasija. Contrario, el Espíritu Santo, y cuando se dice que estamos llenos de Él, es porque hemos dado al Espíritu Santo el control de nuestra vida, y Él ha tomado más control de nosotros, más de nosotros, y nosotros menguamos. Entonces, ellos eran personas en que el Espíritu Santo pues, los guiaba, los dirigía como el Espíritu Santo los quisiera dirigir. Entonces, ellos fueron guiados de esta manera a dar esa sanidad a este hombre. No lo sanaron ellos, lo sanó el Espíritu Santo que moraba en ellos, ¿sí? Entonces sí tenemos que considerar, y esto es algo que no les digo así como que para ustedes, sino porque primero me pegó a mí, pero pues la piedra rebotó para aquel lado. Así que muchas veces vivimos con un cristianismo muerto, y muchas veces, algo que podemos concluir aquí es de que pues nos estamos llenando de cosas muertas, estamos absorbiendo cosas muertas que nos ofrece el mundo, y por consecuencia, pues eso es lo que estamos dando. Ese es el fruto que estamos dando muchas veces, pues un cristianismo muerto, que ¿cuál es la diferencia a veces entre nosotros y quizá un compañero del trabajo, alguien que va caminando? Pues, visiblemente, pues aparentemente no se ve mucha. Por eso es importante morir a nosotros mismos y que seamos llenos del Espíritu Santo, que Él tome más control de nosotros y que nosotros menguemos. Comentándoles, pues el mismo Espíritu que estaba en ellos está en nosotros. Eso siempre lo tengamos bien presente nosotros. Aquel hombre fue sano de aquella parálisis que había padecido por tantísimos años. Que imagínense la alegría, la emoción de este hombre, ¿no? O sea, 40 años, más de 40 años postrado en el piso, esperando pues la lástima de mucha gente, y de repente sano. Por ejemplo, aquí en la ciudad, pues no sé cuántos ubican a la Grillito, a la señora que se sentaba fuera de lo que era el Dorians, hoy es Sears, de la 16 de septiembre. Se sentaba con una guitarra y una muñeca como de medio metro. Y se ponía a pedir dinero, pero la señora estaba mal y todos la conocíamos, es de esas personas que todos en la ciudad la conocen. Y la señora uno le daba dinero y lo aventaba y echaba groserías y peste y media, pero era muy conocida entre la ciudad, y pues esta es una ciudad pues relativamente grande comparada con las ciudades de ese entonces. Imagínense que de repente
usted va caminando por ahí, bueno, la señora ya falleció, pero que hubiera caminado por esos lugares y de repente la ve sentada ahí, sentada, ecuánime en sus 5 sentidos y no sé, hablando fluidamente, ¿no lo sorprendería? Bueno, para los que la conocimos, sí. O pónganle el nombre de cualquier otra persona que usted identifique que quizá está postrado en el piso o de alguna manera está pidiendo dinero. De repente lo encuentra y está sano. Y no como esas personas que luego tienen como nada más la bendita, no, sino que realmente alguien que sabemos que sí está enfermo. Pues sí, o sea, nos sorprendería, pues a estas personas, a los pobladores de este lugar también los sorprendió. Y pues se juntó la gente, ¿no? Se juntó la gente y este hombre estaba bien emocionado, bien contento. Dice la Nueva Versión Internacional, en Hechos 3:8 dice, luego entró con ellos en el templo con sus propios pies, saltando y alabando a Dios. Puede sonar redundante, pero es muy importante eso de con sus propios pies, porque en otro pasaje, aquí mismo en Hechos decía que era traída por terceros, la traían. Entonces este hombre entró al templo caminando con sus pies, saltando y alabando a Dios. Imagínenselo, alguien que entra bien gozoso. ¿Por qué? Porque ya podía caminar, Dios lo había sanado y la gente alababa a Dios. Aquí dicen que el hombre también alababa a Dios, reconociendo que Dios había sido el que lo sanó. Este hecho fue muy notorio para todos los presentes ahí. Pues lo conocían de años y pues de repente lo ven saltando, pues ¿qué no estaba paralítico? Ahora bien, algo bien importante aquí es de que pues la multitud se juntó, ¿no? O sea, los curiosos o mitoteros se juntaron y pues Pedro y Juan pudieron haber, muchas personas en su posición pudieron haber tomado esa gloria para ellos. No, pues sí, es que fíjese que hago mi rutina espiritual y que pues, Dios me usa. No, Pedro y Juan no tomaron esa gloria para sí mismos, sino ¿qué hicieron? Empezaron a predicar a Cristo. Ellos no tomaron nada de eso, sino que esa gloria se la dieron a Cristo. Y empezaron a predicar a Cristo porque el centro de nuestro mensaje siempre debe de ser Cristo. ¿Sí? ¿Y esto a dónde nos lleva a nosotros de forma particular como cristianos del siglo XXI? Cuando amamos a Dios por sobre todas las cosas y somos llenos con su Espíritu Santo, vamos a manifestar el carácter de Cristo, el amor. Va a haber un fruto visible hacia los demás. Los demás se benefician del fruto que produzco, que Dios produce en mí. O sea, yo me someto a Cristo y a su palabra y va habiendo fruto, pero el que se ve beneficiado de este fruto pues es mi prójimo. Primeramente pues mi esposa y después pues los que están más cercanos a mí, ustedes como iglesia. Y todos los que me rodean se van a ver beneficiados del fruto. Esto es bien importante porque, pues, ¿qué fruto estamos dando? O sea, ¿cómo nos ven los demás? O sea, y no porque tengamos que convencer a alguien de que, no tenemos que convencer a nadie, pero hay un testimonio de la obra de Cristo en mí. Y hay personas que pueden decir, a lo mejor yo soy muy serio, y yo soy muy serio, pero hay cosas que me emocionan a mí también, igual que usted. Hay cosas que a usted le emocionan y aun por más serio que sea, pues los que lo conocen van a verlo y decir, está bien emocionado. O está apasionado por esto, por el otro. Y se le nota. Cuando estamos apasionados, ¿cómo lo manifestamos? ¿Por qué estamos apasionados? Nuestra vida, ¿por qué está apasionada? Hay un ejemplo que pues muchos aquí podemos conocer, es que cuando hoy en día pues hay mucha gente que ama el fútbol, ¿no? Y pues lo vemos, pero ninguno como los argentinos en particular, y no nada contra ellos, pero lo manifiestan mucho. Hace unos días, de hecho, platicaba con Jeremy, hubo un partido entre un equipo argentino y uno brasileño, hubo la final de la Copa
Libertadores. Y pues es un evento muy importante para ambos equipos y para sus aficionados. ¿Qué pasó? La final iba a ser en Brasil. Pues los argentinos hicieron de todo para ir al Brasil. Tanta era su pasión que los entrevistaban. Les adelanto, el equipo argentino perdió. Ganaron los brasileños. ¿Cómo estaban los argentinos que fueron a Brasil? No, era un mar de lágrimas, pero era impresionante, porque entrevistaban a la gente y un señor decía, ay, es que no puede ser, yo usé para venir aquí, usé las 2 becas de mis hijos. Y otro decía, un niño lo entrevistaron y era un mar de lágrimas, y el niño decía, es que yo vendí mis PlayStation para poder venir. No entraron al estadio, solamente fue para viajar a Brasil porque los boletos estaban llenos, ya no había cupo, solo era para viajar y estaban, pero parecía que les hubieran dicho que se iban a morir. Pero tal era la pasión de estos hombres y niños que una señora dijo, es que mi hijo cada vez que pierde su equipo, se deprime y llora y no come por días porque su equipo perdió un partido normal. Y dices, ay, una persona se quitó la vida, incluso en esto, en los momentos de pasión, pues se encendió. Y vemos esto y dice hasta dónde, bueno, este es un nivel de idolatría, más allá de una pasión es idolatría esto, claramente. Pero hay gente que se apasiona mucho por algo, en este caso en algo totalmente intrascendente, ¿qué es el fútbol? Y a mí me gusta el fútbol, pero pues ya, se gana, se pierde, no pasa nada, hay cosas más importantes. Sin embargo, a mí, ¿qué me apasiona? Realmente cuando leo la palabra me apasiono. Cuando escucho la palabra predicada me apasiona, me quema por dentro el escuchar la palabra de Dios, el poder tener un tiempo con Él. Es algo que me quema por dentro y digo, gracias Señor por esa libertad que tengo de acercarme a ti, más allá de la libertad terrenal, sino la libertad de yo poder ir delante de Dios sin ningún problema y que Él me escucha. Porque cuando lo ubicamos, lo que eso significa es algo muy fuerte. Los ángeles tienen que cubrirse el rostro porque la gloria los deshace. Nosotros no podemos acercarnos físicamente a ese nivel de gloria porque nos desharía, porque somos carne. Pero tenemos acceso a Cristo. Y costó, el precio fue alto, como veíamos el domingo. Entonces, eso me apasiona realmente. Y les digo, no quiero que lo tomemos por el lado emocional y que todos, no, como somos. Dios puso nuestro temperamento, nuestras emociones, como somos. Tampoco se trata de fingir cosas porque tiene que venir del corazón. Pero sí es para evaluarnos cada uno de nosotros. Realmente la pasión, me apasiona Cristo y su palabra. Como nuestro pastor Ángel llegó a decir en varias ocasiones, muchos dicen están dispuestos a morir por Cristo, pero no están dispuestos a vivir para Cristo. Así mucha gente puede decir, sí, yo puedo dar mi vida por Cristo, pero bueno, tu vida, pero puedes vivir para Cristo. Porque pues muchas veces eso se convierte más en un cliché, y no es cierto porque llega la persecución y son los primeros en correr. Ahora bien, volviendo a los apóstoles, su propósito nunca fue recibir gloria de los hombres, en ningún momento, y vamos a seguir leyendo Hechos y nos vamos a seguir dando cuenta de esto. Ellos no querían ninguna gloria, no querían ser vistos o reconocidos por otro. Lo único que buscaban era la gloria de Cristo, que la palabra de Cristo fuera predicada y que Él fuera conocido, no ellos. Eso también tenemos que aprender de todo esto. En la historia podemos leer la sanidad de aquel hombre, sin embargo, tenemos que considerar ciertos puntos en la historia. Bueno. Pedro y Juan no fueron indolentes ante la necesidad de una persona.
Nosotros tampoco debemos de pasar de largo como muchos han de haber pasado por ahí. Y como les dije en un principio, o sea, no se trata de extender unas monedas y ya, sino de hacer misericordia hacia la gente. Misericordia no se limita nada más a dar, es parte, o sea, dar unas monedas quizá, pero la misericordia va mucho más allá de eso. Otro punto importante es que ellos fueron dirigidos por el Espíritu Santo. No hicieron conforme a su propio criterio o a lo que ellos creían, no, sino fueron guiados por el Espíritu Santo y Él los dirigió a sanar a aquel hombre. Ahora bien, en esta sanidad ellos tuvieron fe, porque si Dios de repente pone el Espíritu Santo nos habla y nos dice, ve y ora por fulano. No, pero es que, Señor, le falta una pierna completa, ¿cómo? Ve y ora por él. Y nosotros no tenemos esa fe para ir y orar por él. Entonces, ¿cómo? O sea, si ellos hubieran dicho, no, ay, ¿cómo? Y se hubieran dado la vuelta, ese hombre no hubiera sido sano, o hubiera Dios usado a alguien más. Tenían que tener esa fe. Y después de que este hombre fue sanado, le dieron ellos toda la gloria a Dios. Y aparte, tomaron ese momento como una oportunidad para predicarles de Cristo a los hombres que estaban en ese lugar. No desaprovecharon la oportunidad y no solo no recibieron la gloria, sino que les predicaron a Cristo. Los llevaron al arrepentimiento, les explicaron que Cristo no solo había muerto, ellos sabían que Cristo había muerto en la cruz, los hombres de ahí alrededor, pero ellos les predicaron que no solo murió, sino que Él resucitó y debían arrepentirse. Eso lo estuvimos estudiando la semana pasada con nuestro hermano Pedro. También vimos que aparecieron los sacerdotes, el jefe de la guardia y los saduceos. ¿Y qué hicieron? Pues se pusieron celosos, dijeron, ¿qué onda? ¿Y estos qué? ¿Estos por qué están enseñando? ¿Qué pasó aquí? Mucho alboroto, ¿no? Y los metieron a la cárcel. En la Nueva Biblia de las Américas dice el motivo, y dice así en Hechos 4:2. Dice que estaban indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. O sea, aquí el problema no era porque hayan sanado a aquel hombre, porque hayan hecho un bien, caridad, no, sino era porque estaban enseñando al pueblo y anunciaban a Jesús, anunciaban a Cristo, que Cristo resucitó de los muertos. Este es el mensaje. Y eso es bien importante y vamos a estar viendo más adelante un poquito más al respecto. A ellos no les preocupaba que hubieran hecho algo bueno ahí. Bueno, pues, mientras no se metan con su monopolio, ellos felices. Pero no, se metieron con la enseñanza de la palabra. Y pues, ¿quién eran Pedro y Pablo para ellos? Pues, no, o sea, ellos eran los líderes religiosos, ellos eran los de pedigrí. Ellos tenían el linaje acá. Y ¿cómo iba a venir Pedro y Juan a enseñarle a la gente? No, pues, entre otras cosas, porque no nada más era el hecho del reconocimiento que ellos querían, sino que pues también había mucha situación económica alrededor, intereses de mucho tipo, y ellos no estaban dispuestos a perder todo eso. Ahora bien, el día de hoy, mucha gente puede ministrar, puede estar dentro de las actividades de la iglesia y ser como estos hombres, un mero ritualismo. Ellos no, a pesar de que ellos eran la gente encargada del templo y de las actividades, sus actividades estaban muertas. Espiritualmente estaba muerto lo que estaban haciendo. De repente llega dos hombres vivos, vivificados por Cristo, y pues ellos, ¿qué onda? ¿Ellos qué? Y muchas veces pasa esto hoy en día. O sea, podemos caer en ritualismos y hacer las cosas a veces por inercia ya, y el servicio está muerto, nuestra actividad puede estar muerta, nuestra administración puede ser totalmente muerta y solo un mero ritualismo. Puede ser una bonita costumbre enseñada por nuestros padres, que pues
Sí, o sea, pues lo que sigue fue llegar a un ministerio y lo desarrollo bien, pero hasta ahí, pero Cristo no está en medio de eso. ¿Y cuál es la diferencia con estas personas? Otros incluso llegan al lucro. Hoy en día vemos redes sociales, TikTok, Facebook, mucha gente que usa el ministerio para lucrar de una forma no tan llamativa, de esa manera, no como los predicadores acá que piden dinero, no, sino haciendo videos, pues generan un lucro. Y muchos de ellos, aunque puedan decir cosas correctas o doctrinalmente bien, pero muchos de ellos, su corazón, ¿dónde está? Se convierte en una actividad muerta. No caigamos en esto. Y si identificamos que hemos estado procediendo en un activismo muerto, pues arrepintámonos, volvamos a Dios, expongámonos delante de Dios, sin nada que ocultarle. No le podemos ocultar nada, pero a veces nosotros tratamos de sentirnos más santos. Y no, despojémonos de toda máscara delante de Dios. Reconozco esta situación y Dios nos restaura. Dios no quiere que nos quedemos así. Ahora bien, también sucede muchas veces esta situación. Muchas veces podemos llevar, no sé, diría Bogdan, 150 años aquí en la iglesia, en actividades y acá, y no, pues yo hago, no sé, yo desarrollo tal ministerio, lo que sea. Y de repente llega un hermanito que recién convertido, no sé, alguien que estaba, un drogadicto que estaba por ahí, y de repente viene, Dios lo transforma y realmente vemos la transformación del hermano y empieza a dar respuestas al hermanito y bien entusiasta, y de repente llega el hermano acá de muchos años, de que así viéndolo como que, y puede haber ese menosprecio en el corazón hacia algún hermano que, pues sí, o sea, si hay un hermano recién convertido, pues obviamente va a traer cosas que pues faltan pulir, pero pues es un niño espiritual, o sea, está creciendo, apenas está tomando la leche, no podemos tampoco pedirle que actúe como alguien maduro. Sin embargo, el hermano, no, ora por los enfermos y va y le quiere predicar a todo mundo. Y muchas veces lo podemos menospreciar e incluso decir, bueno, ya se le pasará. Ese es el primer amor, a todos nos pasa y se nos pasa. O sea, que eso jamás esté en nuestro corazón, eso no debería de ser. De hecho, es un signo de una iglesia enferma. Eso no debe de pasar. O sea, y cada uno de nosotros recordemos hacia nosotros mismos cómo Dios nos rescató y cómo fueron los primeros años, los primeros meses de convertidos. O sea, que a lo mejor estaba uno leyendo la palabra todo el día y no entiendo, y voy con el pastor, le pregunto, si no voy con fulano, le pregunto. O sea, pero ahí está esa pasión, que volvemos a la pasión. Y volvamos a eso. Quizá con los años hemos aprendido muchas cosas, pero no nos quedemos en un aprendizaje intelectual o académico, sino que ese aprendizaje lo pongamos por obra, siempre. Y si hemos dejado nuestro primer amor, volvamos a él. El primer amor no se pierde, se deja, se abandona, dice otra versión. Hay otro significado que dice, abandonó el primer amor. Volvamos a Él, eso es algo que Dios quiere, que volvamos a Él, volvamos a las obras del principio. Ya tenemos más conocimiento, pero no perdamos ese amor, esa pasión por Dios. Y no desanimemos a los que sí lo manifiestan, sino que por el contrario, aquí vemos también en Hechos, vamos a verlo en el capítulo 18, del 24 al 26, por si está notando. Vemos a Priscila y Aquila, los cuales encontraron a Apolos. Apolos estaba bien prendido, predicando la palabra acá, era muy elocuente, era una persona que, pues, elocuente, sabía cómo expresarlo. Sin embargo, pues estaba verde, le faltaba mucha información, y estos hermanos, Priscila y Aquila,
No dijeron, uy, mira, pues su nivel teológico es malo, ¿no? O sea, le falta teología a este cuate. No, sino que lo tomaron aparte y lo instruyeron más detalladamente. ¿Para qué? Pues para que el hermano creciera y lo hiciera todavía mejor. Esa actitud es una actitud muy padre que tenemos que tener todos. O sea, si vemos que alguien está haciendo bien las cosas, pero pues a lo mejor por ahí hay algo que pues como que, bueno, instruyámoslo con amor. ¿Para qué? Para que lo haga mejor, para que Dios sea glorificado en medio de eso. Pero el amor es la base de todo esto. La gran comisión es hacer discípulos, no desanimarlos, ¿sí? Ahora bien, Pedro y Juan fueron puestos en la cárcel. Los amenazaron, les prohibieron enseñar en el nombre de Jesús, que era lo que dijimos, lo que les molestó a estos hombres. Se los prohibieron. Sin embargo, aún en la cárcel, ellos testificaron a Cristo, de Cristo, incluso a los líderes del templo. O sea, no desaprovecharon ninguna oportunidad, e incluso a estos hombres que le estaban diciendo no prediquen de Cristo, les predicaron. Imagínense. Ellos no tenían su vida espiritual no era muerta, al contrario, estaban vivos. Sin embargo, los líderes religiosos tenían una religión muerta, tenían mucho conocimiento, pero pues ese conocimiento estaba muerto. Después de esto, de que los amenazaron y les dijeron que no podían hablar en el nombre de Cristo ni enseñar, los ponen en libertad. Y aquí es donde llegamos a Hechos 4:23. Ahí se acompañan. Llegamos a esta parte y dice de la siguiente manera, en la Reina Valera del 60, dice así: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Entonces, ¿qué dice? Salieron de la cárcel y fueron con los suyos. En algunas versiones dice que fueron con los otros apóstoles, en otras dice, o se hace alusión a que con los demás creyentes, no importa, fueron con otros creyentes y les contaron lo que los principales sacerdotes y ancianos habían dicho. No, aquí en lo que les estaban diciendo no quiere decir que no le hayan comentado, sin embargo, no se detuvieron en el punto de la sanidad del hombre cojo. No porque no fuera importante, porque sí es importante, ya que de ahí se derivó todo lo demás. Sin embargo, no era lo más importante del tema. Y esto es importante también para nosotros porque a veces los milagros, las sanidades son buenos, nos edifican como iglesia y dan testimonio a los hombres. Sin embargo, no son el centro del mensaje, no son el mensaje, Cristo es el mensaje. Así que también ahí Dios nos puede usar, pero el mensaje es Cristo. ¿Sale? Ahora bien, ¿qué les habían prohibido enseñar en el nombre de Cristo? ¿Y qué es esto? La gran comisión, hacer discípulos en su nombre, hacer discípulos de Cristo. O sea, básicamente les habían prohibido hacer la gran comisión. No, esto no podía ser posible. O sea, esa indicación, aunque era de la autoridad del templo, no podía ser cumplida en ninguna manera. ¿Y cuál fue la reacción de los hermanos que escucharon? Vamos a Hechos 4:24. Dice así: y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano el Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Ellos levantaron la voz en oración, unidos, juntos. O sea, pudieron haberse puesto a llorar. Digo, no, en sus emociones humanas, pues sí, puede haber una tristeza natural, pero ¿qué hicieron? Fueron a Dios. Oraron juntos, unánimes. ¿Y qué dijeron? En su oración alabaron a Dios, reconocieron quién es Él. Eso es bien importante porque lo primero que hicieron no fue sumirse en la tristeza o en la angustia, que no está mal en algún momento reconocerlo o derramar el corazón acerca de eso, como lo hacía David. Pero en este caso reconocieron quién es Dios, alabaron a Dios,
declararon quién es Dios, y para hacerlo utilizaron un fragmento de Salmo 146:6. Vamos desde el 5, 146:5. Dice de la siguiente manera: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. ¿Quién hace todas esas cosas? Jehová. Este es el salmo de donde se extrae esta porción. Y como vemos en todo el contexto los alrededores de este texto, también menciona aquí esta parte que dice: Jehová abre los ojos a los ciegos y Jehová levanta a los caídos. ¿Qué fue lo que pasó en esta escena? Sanó a este hombre lisiado, este paralítico lo sanó. Jehová ama a los justos. Aquí también vemos cómo a quien Dios ayuda, con quien Dios está, con los extranjeros, el huérfano, la viuda. ¿Quiénes son estas personas? ¿O qué nos habla esto? Son personas que son pues menospreciadas normalmente por la gente, son gente desprotegida, socialmente desprotegida. Los huérfanos no tienen padres, muchas veces, pues en otras épocas y también los explotan en muchas maneras, los golpean, etcétera. Los extranjeros también son gente, extranjeros no se refiere a algún güerito que viene a la ciudad acá en short y cuando nosotros tenemos frío. No. No sé si saben, pero allá en la Ciudad de México ahorita hay un campamento junto a la central de autobuses de haitianos que vienen refugiados. Han llegado como 1,5 millones de haitianos y refugiados, que todos ellos quieren cruzar a Estados Unidos. No lo van a lograr todos. Algunos sí, quizá, pero la verdad es que son demasiados y no lo van a lograr y muchos se van a quedar aquí. Y es gente necesitada. Es gente que no dejó su casa, que allá están en condiciones muy feas como para poder venir para acá. Dejaron todo lo que tenían, pero pues acá tampoco tienen nada. Muchos de ellos están viviendo pues en algunas casas de campaña, en algún trozo de cartón, una lonita que por ahí consiguieron. Están en condiciones muy feas y pues perseguidos porque también la migra de aquí los está persiguiendo para llevárselos. Eso no solo pasa en Estados Unidos, también pasa aquí. Es gente desprotegida. Los extranjeros los trataban igual en aquel entonces y ahorita también sigue pasando. De hecho, si repasan nuestra historia como país, los hondureños, por esa razón, muchos hondureños no nos quieren. México fue a jugar a Honduras y allá llueven pestes hacia México. ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en donde ellos vinieron de refugiados a México y aquí los trataron muy mal. Y muchos guardan ese rencor. Así que un extranjero es alguien desamparado en este sentido. Huérfanos también. Las viudas. Pues las viudas eran gente que pues se moría el esposo y perdían el sustento. Y normalmente eran mujeres ya mayores. Y que pues, Gracias. Pues cómo se sustentan. Y si es gente mayor, pues a veces son trabajos pesados, tanto ahorita y mayormente antes. Y si no tenían hijos que los ayudaran, imagínense la situación. Eran personas pues olvidadas por la sociedad, sin embargo, no por Dios. Y aquí, Juan y Pedro hicieron misericordia con este hombre desamparado, que Dios fue el que los llevó ahí y pues fue restaurada su salud.
En el Salmo 68:5 dice también, Dios es padre de huérfanos y defensor de viudas. Esto nunca lo olvidemos. ¿Por qué? Porque Dios es el padre de los huérfanos y defensor de las viudas. Si se meten con huérfanos, con viudas, con desamparados, se meten con Dios. No se refiere a que son hijos de Dios o que han sido salvos, no. Sin embargo, Dios defiende a estas personas. Así que, ahora bien, nosotros que hemos sido salvos por su gracia y entendemos que estábamos en esa condición de forma espiritual, a lo mejor aquí en la tierra teníamos pues, dinero, estábamos bien acomodados de alguna manera, pero nuestra condición espiritual estábamos muertos, estábamos desamparados y tenemos que entender eso, y cuando entendemos eso podemos verlos a ellos y hacer misericordia con ellos y podemos decir, Señor, yo estaba peor que él y tú me salvaste, tú me rescataste. ¿Cómo no voy a ir a hacer misericordia con él y amarlo? Aunque hay personas en esa condición que pueden reaccionar de una manera, pues un poquito, a veces rechazar algo, bueno, entender pues de que han pasado momentos bastante difíciles. Ahora bien, continuando con nuestros hermanos en Hechos 4, 25 y 26, dice lo siguiente, que por boca de David tu siervo dijiste. Recordamos que está en la oración, ¿no? ¿Qué dijo David? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esta parte la encontramos en Salmo 2, 1 y 2, que dice de la siguiente manera, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes consultaron unidos contra Jehová y contra su ungido. Aquí se cumplió este salmo. Muchos años atrás se escribió este salmo y aquí fue cumplido. Y lo explican ellos mismos en la oración. Continuamos en Hechos 4, 27 y 28 y dice de la siguiente manera, ¿por qué verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilatos, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu amor y tu consejo habían antes determinado que sucediera? El Salmo profetiza esto y aquí lo explican ellos en la oración. Habla de lo que pasó en el juicio y crucifixión de Cristo. Cuando dice se amotinaron, se juntaron en contra ¿a qué se refiere? A la turba enardecida que pedían que Jesús fuera crucificado. En ese momento pues vemos que estaba como gobernadores Pilatos, Herodes, a quien se refiere el mismo Salmo, y Pilatos de una forma muy tibia trató de exonerar a Jesús. Sin embargo, ofreció que soltaran a un preso, la gente pidió a Barrabás. ¿Y qué dijeron referente a Jesús? Cuando Pilato dijo, ¿y qué voy a hacer con él? Y la gente dijo, crucifícalo. Lo pidieron que fuera crucificado. Y luego dice aquí este fragmento, se levantaron los reyes de la tierra y los príncipes. Esto se cumplió en Herodes y en Pilato. Ellos intentaron deslindarse de todo esto, incluso Pilato se lavó las manos literalmente y figurativamente en señal de que pues es rollo de ustedes son los que lo están crucificando. Sin embargo, esto no, aunque se intentó lavar las manos, eso no lo hace inocente, no lo exonera de ninguna manera a ninguno de ellos, ni a Pilato, ni a Herodes, ni al pueblo que estaba ahí. Imagínense el día que estemos todos delante de Dios, que van a estar los papeles invertidos, ellos van a estar siendo juzgados. Qué fuerte. Y sin embargo, aunque todo esto había sido profetizado, se estaba cumpliendo una profecía aquí, no eran libres de culpa. Y esto lo vemos también con el mismo
con Judas. Con Judas, el hombre el que entregó a Jesús, también estaba profetizado que iba a haber alguien que iba a entregar a Jesús. Pero ¿qué dice en Marcos 14:21 acerca de ese hombre? Dice, a la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Está profetizado, sí, pero más hay de aquel que lo entrega. O sea, que esté profetizado no quiere decir que fuera inocente. Ninguno de ellos, y de Judas dice eso. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Es algo bien fuerte. Y pues de esos hombres, imagínense cómo les va a ir también. Pues estaban entregando al Hijo de Dios. Estaban actuando. Ahora bien, todo esto es importante también entender que ellos creían que estaban, digamos, dándole por su lado al pueblo, pues me deslindo, me lavo las manos y pues que el pueblo haga lo que quiera, quedo bien con el pueblo. Sin embargo, no es cierto. O sea, según el Salmo, estaban obrando en contra de Dios mismo. Estaban obrando en contra del Logos, del Verbo de Dios, del autor de la vida. No era nada, era algo muy importante lo que estaban haciendo y es algo muy fuerte. Y es muy fuerte lo que se van a enfrentar también. Ahora bien, Jesús había declarado una parábola al respecto. La parábola completa se encuentra en Marcos 12, del 1 al 10. Vamos a leer del 6 al 9, pero se los voy a explicar antes de. Está hablando aquí de un hombre que es dueño de una viña y que mandó unos trabajadores a que los contrató para que la trabajaran, etcétera. Y ya cuando llega el tiempo donde hay la cosecha, etcétera, dice esto. Bueno, mandó a unos siervos a que fueran a ver qué había pasado con su viña. Estos hombres que estaban trabajando la viña los golpearon, a otros siervos los mataron y este hombre mandó a su hijo. Y dice así: por último, teniendo aún un hijo suyo, amado, lo envió también a ellos diciendo: tendrán respeto de mi hijo. Mas aquellos labradores dijeron entre sí: este es el heredero, venid, matémosle y la heredad será nuestra. Y tomándole, le mataron y le echaron fuera de la viña. ¿Qué pues hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a los labradores y dará su viña a otros. Ahora bien, esta parábola la está aplicando Jesús hacia los sacerdotes, escribas y ancianos, y ellos entendieron esto, porque leemos en el versículo 12 que dice: y procuraban prenderle, porque entendía que decía estas cosas, que decía contra ellos aquella parábola, pero temían a la multitud y dejándole se fueron. Quiere decir que estos hombres sí entendían que esta parábola era para ellos, y también entendían que lo que dice la parábola es que hará el Señor de la viña, vendrá y destruirá a los labradores. O sea, el Señor de la viña es el Padre. ¿Y qué actitud iba a tomar? Pues no estaba contento con ellos. Y aún así no tuvieron temor de Dios y procedieron con lo que hicieron. Vamos al siguiente versículo de nuestro texto base. Lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente, se me hace un poco más claro, y dice así: y ahora, oh Señor, escucha sus amenazas y danos a nosotros, tus siervos, mucho valor al predicar tu palabra. No pidieron que las circunstancias fueran favorables, no pidieron ser librados de la mano de estos hombres, no pidieron que cayera fuego del cielo y los destruyera. No pidieron que las circunstancias cambiaran, pidieron que ellos hubiera valor, mucho valor para predicar la palabra. ¿Por qué? Porque aquí también reconocen que ellos son frágiles, son débiles, pueden tener miedo en algún momento de que, van a venir y todo lo que, las amenazas, esto y el otro, en su humanidad. Sin embargo, ellos dijeron: necesitamos mucho valor que venga de Dios, y pidieron a Dios eso: danos mucho valor, pero que podamos seguir predicando la palabra. Y eso es algo que nosotros también tenemos que entender y que aplicar en nuestras vidas. A veces las circunstancias no van a cambiar.
De hecho, Dios no promete que las circunstancias vayan a mejorar, al contrario. Dice, hallaré pues fe en la tierra. Las cosas se van a poner feas cada día más, como en los días de Noé. Sin embargo, Él nos promete que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él va a estar con nosotros y eso es garantía de que podemos caminar tranquilos. Vamos a sufrir, sí, no va a estar fácil, no, pero Él va a estar con nosotros. Y en esto descansaba la confianza de ellos. A veces podemos titubear un poco, pero vayamos a Él, descansemos en Él, y si las cosas se ponen color de hormiga, dejemos eso en manos de Dios y descansemos en Él. Y pidamos como ellos lo hicieron. Danos mucho valor para enfrentar esto. Danos mucho valor para predicar la palabra. Ahora bien, estas amenazas pensamos que son lejanas a nosotros. Sin embargo, están más cerca de lo que nos imaginamos. El domingo platicaba con el pastor Ángel y le comentaba de una situación que se da en Reino Unido. Hay un caso de un hombre que fue arrestado por orar en silencio. ¿Por qué? Bueno, la historia es así. El hombre era ateo. Le dijo a su pareja que abortara, le estuvo convenciendo para que abortara, abortó. El hombre se hizo católico, se arrepintió de esta situación. ¿Y qué pasó? Pues estaba bien dolido porque entendía que mató a su hijo. Fue al centro abortista donde abortó su pareja, fue y se quedó en silencio orando. Entonces unos policías lo vieron, se acercaron y le dijeron que qué estaba haciendo. Y dijo, estoy orando, pero no emitía ninguna palabra verbal. Y entonces le dijeron, entre la plática, le dijeron, bueno, y podríamos saber cuál es el motivo de su oración. Y dijo, estoy orando por mi hijo muerto. Y ya platicando, resulta que pues descubrieron que pues, este hijo muerto había muerto en un aborto. Y le dijeron pues de que hay una ley que protege estos lugares, estos centros abortistas. En un radio de tantos metros no se puede hacer ninguna expresión en contra del aborto. Y él lo estaba haciendo. Así que se lo llevaron arrestado. No emitió ninguna palabra. Y dijo, oiga, pero no dije nada. No, es que está expresándose en contra de. Pero lo hice en mi mente. No importa. Y ahorita el juicio se retrasó. Iba a ser en noviembre, ahorita va a ser en enero. Todavía está pendiente, pero no es el primer caso que ha habido. Y pues todo eso muchas veces viene más rápido de lo que creemos para este lado del charco. Así que no estamos lejos de esto. Pero pidamos que Dios nos dé mucho valor para predicar y mantenernos. A veces nos imaginamos en la calle acá predicando, pero muchas veces no va a ser así. Se nos va a pedir razón en nuestro trabajo, a lo mejor que cooperemos de alguna manera con algo y, ¿tú no estás de acuerdo? Entonces, no, ahí. Y a lo mejor no va a estar uno en la calle encima de un baúl predicando la palabra, a lo mejor sí, qué padre si así fuera, pero eso va a llegar. Y continuemos con Hechos 4:30. Ya casi, bueno, también no. Dice así, extiende tu mano con poder sanador, que se hagan señales milagrosas y maravillas por medio del nombre de tu santo siervo Jesús. Esto están pidiéndolo no para ser reconocidos, no para tener un gran ministerio y que no, pues el ministerio de las sanidades y milagros y campaña de sanidad y milagros, no. Ellos no querían ser vistos, no querían obtener el reconocimiento, tampoco querían dinero, ni nada de eso. Y ellos lo único que buscaban era la gloria de Dios. Por medio de estas sanidades se iba a hacer misericordia a la gente, porque Cristo hizo misericordia a la gente, sanándolas, tuvo compasión de la gente, envió a fulano enfermo, a algún ciego, etcétera, tuvo compasión de él y fue y lo sanó. O resucitó también muertos,
porque tuvo compasión de ellos. Es parte de, también, que tengamos la compasión y la misericordia por algún hermano que esté enfermo o alguna otra persona y que Dios lo guíe. Ore por él. Si sana, gloria a Dios. Y si no sana, pues también gloria a Dios. Y siga orando por otros. Así que eso como dice nuestro pastor, o sea, queremos que sanen los hermanos o los enfermos, pero pues ¿por cuántos hemos orado? No, pues así como. Mucha gente hoy en día usa las señales, los milagros con otros fines que no son para los que fueron dados, los dones. Sin embargo, que algo sea usado de una mala forma no le quita legitimidad a lo verdadero. No nos confundamos tampoco. O sea, que veamos cosas bien chuecas y bien raras no le quita la legitimidad a lo verdadero. ¿Sí? Ahora bien, también volviendo a la predicación en el nombre de Cristo, prediquemos a Cristo. Que muchas veces hay gente que quiere predicar buenos principios, valores, cosas que son buenas, pero no salva eso. Me ha tocado escuchar a personas que dicen, no, de tal congregación vamos a ir y a la escuela fulanita a predicarles a los niños, pero no vamos a mencionar a Jesús. Entonces, ¿cómo le vas a predicar? No, pues les vamos a explicar que esto está mal, esto está bien, etcétera. No, entonces no estás haciendo nada, no estás predicando. Porque mucha gente está haciendo lo que estos hombres querían, que era, hagan sanidades, hagan caridad, pero no mencionen a Jesús. No enseñen en el nombre de Jesús. No caigamos en esto. Hay una película que es muy recomendable, la verdad, es una película cristiana, se llama El que cambia los tiempos, por si la quieren ver. En esta película se aborda esta situación, cuando hacemos el nombre de Cristo a un lado, que aunque enseñemos cosas muy buenas, pero si hacemos el nombre de Cristo a un lado, todo se viene abajo. Y hay una frase que menciona uno de los personajes de ahí, dice: Satanás no está en contra de los buenos principios morales, él se opone a Jesucristo. Un hombre puede tener buenos principios morales toda su vida, no obstante, tú y yo sabemos que ese hombre se irá al infierno cuando muera. Si quitamos a Cristo de la predicación, si quitamos a Cristo de cuando testificamos, estamos quitando la oportunidad de que el oyente sea salvo, porque únicamente somos salvos por Cristo. ¿Y cómo va a ser salvo la persona si quitamos el nombre de Cristo de la predicación? Salud. No caigamos en este error y van a haber consecuencias. Sí, van a haber consecuencias. A lo mejor no nos vuelven a invitar a alguna escuela o alguna oportunidad que tengamos. Seguramente va a pasar. Pero no sabemos qué niño o qué persona pueda ser alcanzada por medio de esa predicación. Leonard Ravenhill dijo una vez: si Jesús hubiera predicado el mismo mensaje que los ministros predican hoy, jamás habría sido crucificado. A veces queremos endulzar el evangelio. No se trata tampoco que lleguemos así queriendo agarrar a bibliazos a la gente. No se trata de eso, pero la misma palabra te confronta nuestras vidas, nuestro proceder. No rebajemos el mensaje. Ahora bien, las señales, sanidades y milagros eran por señal a las personas. La gente acababa de ver cómo vivía Cristo en medio de ellos, que iba sanando gente, y de repente ven que estos hombres también lo hacen, y hay prodigios en medio de ellos. Dicen, estos no solo son de dientes para afuera, o sea, también son gente de veras. Estos no son como los religiosos del templo.
Los religiosos del templo más muertos que nada por dentro. Estos no, en ellos había vida. Y no quiere decir que si no hay, o sea, si usted ora por alguien y no sana, no quiere decir eso. Pero se notaba la vida de Cristo en ellos. Y una manifestación, entre muchas, eran estas. Ellos no lo llevaron al usufructo personal, sino dieron siempre la gloria a Dios. Vamos a concluir en el versículo 31. Dice así: después de esta oración, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y predicaban con valentía la palabra de Dios. Wow. O sea, esta oración fue cumplida afirmativamente. Predicaron con valentía la palabra de Dios. No se amilanaron, dijeron, si nos meten a la cárcel, ni modo. Pero fueron con valor. Dios los respaldó y les dio valor y fueron a predicar. Ahora bien, dice aquí que el lugar donde estaban reunidos después de orar, tembló. Hubo una manifestación física de esto. Quizá no va a temblar ahorita que oremos, no sé. Pero nuestras reuniones no deben de ser muertas. Y no quiero decir con esto con un emocionalismo que a veces traemos cargando, tenemos esa idea, no van a llover, no van a estar las sillas de un lado para otro, no hablo de desorden, pero Cristo tiene que ser evidenciado en medio de nosotros. O sea, cuando oramos por el hermano, creemos que éste puede sanar, que Dios puede sanarlo, creamos que Dios está en medio de nosotros. Que antes de venir aquí, cuando hay una reunión de oración o de enseñanza o cualquier reunión que haya, antes de venir, dispongamos nuestro corazón y entreguemos a Dios. Haz lo que quieras. Queremos que tú seas el centro, no la música, no el hermano fulano, no, que Cristo sea el centro de este tiempo. Y si Cristo es el centro de este tiempo y adora realmente a Cristo en este tiempo, el lunes, el martes, el miércoles también lo va a adorar en su trabajo, en donde quiera que esté. En Hechos 17:6 dice lo siguiente: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. No nada más era algo físico, también estaban trastornando el mundo entero, estaba patas para arriba el mundo. ¿Por qué? Porque ellos estaban predicando la palabra fielmente y Dios estaba vivo en medio de ellos. Ellos vivían a Cristo realmente, y pues donde está Cristo, las cosas no quedan igual. Y el mundo daba ese testimonio, había ese testimonio en medio de los incrédulos. Estos que trastornan al mundo, estos que, o sea, ellos se daban cuenta. Y no porque tembló nada más. Eso lo veían, pero pues fue un temblor nada más. Pero trastornaron al mundo, y no porque hicieron un desastre o porque hubo una revolución social y que... No. Por la predicación de la palabra y porque vivían lo que predicaban. Dios se manifestaba en medio de ellos. Pues nosotros tenemos mucho que aprender y mucho que hacer. Víctor, mucho que hacer. No debemos de quedarnos en una teología muerta, que a lo mejor teológicamente las cosas las tengamos bien claras, pero no han aterrizado al corazón. No tenemos que quedarnos en esto, no vamos a academizar lo que es la teología, no se trata de eso, y no quiere decir que la teología sea mala. Si tienen la oportunidad de estudiar teología o algún curso bíblico, hágalo, excelente. Tenemos que aprovechar el tiempo y ser bien capacitados, cada vez mejor capacitados para predicar la palabra y de forma fiel. Sin embargo, que la academización no sea nuestra meta. No tener una cabeza grande y un corazón pequeño, un corazón de piedra. Ese no es el objetivo. Sino que lo que aprendemos lo vivamos. Y si hemos dejado nuestro primer amor, vayamos, recuperémoslo, vayamos a Dios, entreguémoslo
Y si reconocemos esto, Él nos va a ir mostrando cómo ir creciendo en amor a Él, en amor a su palabra, y vamos a dar mucho fruto. ¿Sí? Vamos a orar. Muchas gracias, Padre, por esta noche. Gracias por este tiempo que tú nos das, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Es viva, es eficaz, Señor, y queremos que tu palabra obre en nuestras vidas, Señor, y que no se quede solo en un bonito tiempo, Señor, sino que tu palabra obre en nuestras vidas, Señor. Que caiga en buena tierra, Señor, y que dé mucho fruto, Señor, y que podamos realmente vivirlo día a día, Señor. Que cuando salgamos de aquí lo manifestemos, Señor. Te manifestemos, Señor, en donde quiera que estemos, Señor. Que vivamos a Cristo en nuestro hogar, en la calle, en el carro, en donde vayamos, en nuestro trabajo. Y esto va a dar fruto, Señor. Queremos glorificarte, Señor, y nunca tomar la gloria que te corresponde a ti, Señor. Que si alguien reconoce el fruto que estamos dando y las respuestas que estamos dando, Señor, que no lo usemos para nuestra propia gloria, sino que lo usemos para que Cristo sea exaltado y sea predicado en medio de los que no te conocen. Gracias te doy por mis hermanos, Señor. Lo que tú les hayas hablado, Señor, que haya respuestas, Señor, que haya respuestas constantes, Señor, y que podamos ver un evidente fruto aquí también en medio de los hermanos, Señor, y que crezcamos cada día más, Señor, que no se quede en servicios que a lo mejor nos emocionan o a lo mejor no, pero que no nos transforman, no, sino que seamos transformados por medio de tu palabra, que seamos transformados por ti, Señor. No queremos vivir iguales nunca, sino queremos cada día crecer más y reflejarte más a ti, Señor. Que ya no seamos nosotros, sino que sea Cristo en nosotros, viviendo en nosotros. Gracias te damos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.